34 minutos, 17 horas con 34 minutos. Víctor Hugo, tuvimos la oportunidad, un buen rato en comerciales, de conversar con ella. Un agrado realmente, ministra del Trabajo, Janet Jara. Bienvenida a mi radio, bienvenida a Los Dueños de la Tarde. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes, pues. Muy famoso en la región. ¿Quién? ¿Ustedes? No. Él. No, de él. Y nos pasamos la pelota. Sí. ¿Y qué le Ping dijeron? pong, Paul. Espera, ¿y qué le dijeron o no? Ah, Ten cuidado sí. con el dueño. No, Ten cuidado con el dueño. Sí. No, me Es dijeron muy- que era una radio muy escuchada y Sí. que Dueñas la llevaba y que Víctor No. Hugo había sido la U. No, me dijeron varias cosas. O sea, me dieron todo un currículum vitae antes de llegar acá. Yo quiero, le dije recién, ¿la puedo tutear? Si puede. Gracias. Ministra, yo le dije recién, quiero primero saber de usted. ¿Cómo Porque- me va a tuitear o no Sí, me va bueno, a sí, es que tuitear? me- Nada que ver, tuitear. Te voy a tuitear. Yo quiero saber de ti. ¿Quién es Janet Jara? Me acabo de enterar que fuiste candidata a alcaldesa de Conchalí, te ganó Sí, René de la Vega. me ganó René de la Vega. Pero y me tú- ganó bien ganado. Y te ganó Así bien que ganado. sí, no, me alegro. Habla Cuéntame bien, un poquito. habla bien de él también. Sí, por ¿no? supuesto, ha tenido Cuéntame una buena un poquito gestión. de ti. ¿Qué estudiaste? ¿De dónde eres? ¿Madre? Cuéntame un poquito más Bueno, para yo- conocerte. Tengo 50 años. Qué joven. Sí, tengo muchas canas, sí. No, pero... Se llaman reforma previsional, Sí, mis canas. No, sí, tengo un hijo. ¿Le sientan bien las canas? Ah, Sí, gracias. también. lo dijimos. Sí, gracias. Tengo un hijo que se llama André y tiene 18 años. Entró Grande. este año a la universidad. Ya. Grande de edad, todavía, como buen hombre, le falta como un poquito de madurez. Bien amamado. Estoy divorciada, vivo con mi hijo y tengo una familia muy bonita. Tengo mi madre viva, mi papá qué falleció, sí, y 4 hermanos más, así que... Y soy de Conchalí originariamente, pues Sí, sí, por eso fui estaba por allá. leyendo que eras de Sí, Conchalí. sí. ¿Y Eh, siempre en la política? O sea, yo me acuerdo de haber visto unas imágenes tuyas, muy joven, dirigente Sí. estudiantil. Sí. ¿Sí o Oye, no? siempre he estado en la política. Igual la gente yo creo que le debe resultar incomprensible, pero bueno, hay gente que le gusta el fútbol, otra que le gusta la cocina, y resulta que a mí me gustó la política. ¿Desde cuándo? Desde los 14 años. 14 años. Sí, no, sí, he estado O sea, desde el colegio ya estaba ahí metida. desde el colegio. ¿Y Ahí, militante? de la J, claro, de la Juventud Comunista. Empecé a militar siempre bien militante? chiquitita. Sí. No te puedo. Bueno, la verdad, cuando fui mamá, tuve una enfermedad del embarazo que se llama preeclampsia. ¿Ya? Entonces mi hijito nació bien prematuro. ¿Ya? Entonces ahí estuve un buen tiempo sin militar, porque realmente es medio incompatible dedicarle tiempo a otras cosas cuando uno tiene un bebé tan chiquitito y prematuro y que hay que cuidarlo. Pero en general sí, yo diría. Y de hecho ahora me tocó ser autoridad de gobierno. En el gobierno de la presidenta también tuve la posibilidad de ser subsecretaria, pero antes fui dirigente sindical y antes dirigente estudiantil. O sea, me gusta. Me gusta la chuchoca. Me gusta. No hay caso. Nacimos chicharra, morimos cantando. Ahora, de todos los cargos, este es el que más te ha llamado la atención, que más satisfacción a lo mejor o más problemas te ha Es dado. que es muy ¿no? lindo. Sí. Todas las cosas juntas. El que más Toda la anterior. Toda Ya, la el anterior, tema de claro. exposición también. Sí, sí. Al principio me daba mucho nervio, Víctor Hugo. Cada vez que se me acercaban los medios, yo así como que trataba, como que para afuera no se notaba tanto, Claro. pero para mí era un sufrimiento. Se me arrugan los dedos de la patita derecha cuando estoy muy nerviosa. Entonces está así, así, así. Antes yo hacía yoga y el profe me decía que era cuando uno quería como afirmarse algo así como... Ah, claro. Claro, Entonces, aplantarse. claro, y trato de soltarlos, pero bueno, aquí ya lo tengo suelto, la patita derecha con ustedes, pero me costó acostumbrarme sobre todo a la exposición pública. Ah, sí. Sí, Que es no es que... fácil. Pero venía... Pero que ustedes son hombres conocidos de siempre, entonces a ustedes no les ha costado. Tenemos cuero de chancho nosotros Claro. ya. Bueno, No, yo ya también estoy. Pero Sí, espérate, ya, pero espérate. Tú fuiste parte yo me acuerdo haber visto imágenes tuyas como dirigente estudiantil y todo. O sea, de esa época ya venía Sí. y con los medios encima. Lo que pasa es que hoy Sí, día pero está no en es lo primera mismo. línea, po. Claro, ahí hay una, Absolutamente. entre la primera línea y otras cosas hay una diferencia de varios kilómetros. Sí, sí. A veces Sí. dicen es solo un paso, pero es un paso que tiene varios kilómetros de largo. Era una mujer de carácter. Sí, sí. ¿Siempre? Es que tú no puedes estar en política si no tienes carácter. Yo creo. Si no, ¿de qué sirve? Porque Un caso de liderazgo también. De no tener sí, carácter. lo que pasa es que hay carácter que son distintos, ¿no? En Sí. general a mí me gusta ejercer el liderazgo que puedo tener o contribuir para buscar acuerdos. Eso me gusta a mí. Avanzar todos juntitos. Pero soy una persona de convicciones, sí. Y vamos a meternos, antes de entrar a la reforma previsional,
donde te voy a tener que decirle un par de cosas como empresario, porque me dolieron en el alma sus palabras. Pero Ay, antes de... pero no sea rencoroso. No. Es rencoroso. No, soy Virgo. No, Mi señora te diría soy Virgo. No. Primero déjame preguntarte por el tema del feriado del viernes. Semana Santa. Del Viernes Porque Santo. desde la mañana que estoy diciendo va a venir la ministra, lo voy a preguntar Sí. a ella. Escuché a al director parece nacional del trabajo, Sí. alguien, decir que era un derecho adquirido. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo puede tomar la gente? Mira, lo primero que hay que contar es que el Viernes Santo es feriado. Parto de ahí porque se arma una confusión con esta discusión que se ha hecho. La discusión que hay es si ese feriado Irrenunciable. Es irrenunciable, es ¿no? irrenunciable o no. Y cuando decimos que un feriado es irrenunciable, lo que implica es que, por ejemplo, puede abrir solo el comercio atendido por sus propios dueños. Básicamente cierran los malls, las tiendas anclas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los sindicatos de las tiendas anclas, de estas tiendas Falabella, Almacenes París y Ripley, fueron a conversar con el arzobispo Chomalí. Después el arzobispo Chomalí conversó conmigo. Después los parlamentarios conversaron con los empleadores, después los trabajadores, y así se ha armado todo un tema al respecto. ¿Qué es lo que nosotros creemos? En primer lugar, que esto es igual que cuando uno le paga en el aguinaldo toda la vida, pero en su contrato nunca decía que le tenían que pagar el aguinaldo. Resulta que ese derecho ya se incorporó. Entonces, si siempre cerraron los malls, la Dirección del Trabajo va a tener que determinar caso a caso cuáles tienen derecho adquirido y cuáles no. Ya, pero ¿cuál es la sugerencia que le hace usted? No, yo estoy haciendo mi trabajo tratando de llegar a un acuerdo Ya. con las Ahora, empresas según yo, y no con deberían los abrir. trabajadores. Según yo, no deberían abrir, si no han Ya está abierto con, nunca. Claro. con el arzobispo también. Claro, yo también creo lo mismo, pero la verdad es que como no es irrenunciable legalmente, habría que determinar que sea un derecho adquirido en todos los casos que corresponda. Ahí va a ser una joda. Y yo creo que es mejor ponernos de acuerdo. Sí, también igual a veces es el mejor camino y yo creo que hay cierto espacio. ¿Hay tiempo para ponerse de acuerdo? Sí hay tiempo, más que para sacar una ley. Sí, eso. Porque esta semana de partida el Congreso está cerrado, ustedes saben, ¿no? Tepo. A mí me lo llama dice a mí, están todos por aquí dando vueltas. mucho la atención. Semana distrital. Semana distrital, claro. Porque se proponen leyes, pero resulta justo que el día que se cierra. Entonces después queda la pelota como dando vuelta Sí, ahí. ya. Hay Víctor Hugo sabe las pelotas ahí. Populismo dando vuelta. puro. ¿Es Claro. colocolina o de la No, UDA? colocolina todo el rato. Están puros colocolinos. Gano Luna colocolino. La ministra Jara colocolino. Yo creo que el delegado dijo que era colocolino por Solo porque congraciarse- De patero. por Por congraciarse congraciarse con la ministra. Por congraciarse con la ministra. Ok, entonces quedamos claros con el feriado de que Sí. Estamos buscando, buscando solución. Sí, yo creo que la vamos a lograr. ¿Eh? Ahora, en buscar Igual yo soy terrible optimista, así que me consta. Ahora, capaz que no, pero ¿por qué? No sé, yo creo que sí. yéndonos a la reforma previsional, tú tienes un tremendo mérito. Lograste hacer algo que nadie lo había podido hacer, ¿sí? Y eso hay que decirlo así. El intento de reforma previsional viene, Ya, si no ya. me equivoco, del primer gobierno de Bachelet, si no me equivoco, ¿no? Más o Es menos. que ahí hubo una reforma, pero que fue la que creó el Pilar Solidario. Después, en el segundo gobierno, se trató de modificar la parte de la FP, o que es la parte que se cotiza, así se llama técnicamente, ¿no? Pilar contributivo. Pero como queremos que la gente no se entienda, esa reforma fue sobre el tema de la FP. Pero los nombres técnicos, de repente, a uno más lo confunden. que le aclaran. Absolutamente. Ya. Basado en eso, a mí me da la impresión que los extremos nadie quedó contento. Por un lado, no, que había que cagar con la FP, que vamos a seguir luchando. Por el otro lado, no, se vendió la UDI, no, se vendió. Hay que buscar los consensos. ¿Dónde tú sientes que más tuviste que ceder? Porque ambas partes tienen que ceder. ¿Qué es lo que más te costó ceder en esta reforma previsional? ¿La firma? Pero obvio, si estamos nosotros aquí nomás, no hay No, nadie no hay más. nadie más, Estamos claro. estos entre amigos. No, mira, yo creo que dos cosas. La primera es que, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto apuntaba a crear una cotización de los empleadores y nosotros queríamos que esa cotización fuera en buena parte solidaria. Y se le fue como quitando pedacitos, así del 6%, después el 5%, después el 4%, y eso me dolió mucho porque al final eso significa que las pensiones van a subir, pero no todo lo que hubiésemos querido. No todo lo que hubiésemos querido. Y como costó tanto sacar la reforma, uno dice tanto esfuerzo y podríamos haberla subido más. Y lo segundo es que nosotros proponíamos y proponemos que se termine la AFP. Y eso no se pudo. Bueno, esa bandera la siguen manteniendo igual. Sí, yo creo que lo que pase más adelante no es una Ya no definición una- que, claro, como hoy día decía, estuve en el aula magna de la Universidad de La Serena en la mañana, 500 personas. Lo que más me gustó es que la mitad eran jóvenes, eran Bien. estudiantes, y es bueno también. Absolutamente. Bueno, y ahí me preguntaban lo mismo, yo le decía, es que no tengo una bolita de cristal,
Nosotros no sabemos lo que va a pasar después. Lo que sí sabemos, o sea, si es que va a haber una fuerza para algunos para mantener la AFP, otros para eliminar la AFP. Lo que sí sabemos es que ahora van a haber otras instituciones distintas de la AFP que van a entrar también, que van a ser los inversores de pensiones. ¿Y quiénes pueden ser inversores? O sea, yo puedo llevar mi plata a las AFP, ¿sí? Claro. ¿Es lo correcto? Sí. Para educarnos todos. ¿O a estos inversores? Claro. Ya, ¿y estos inversores, habrá alguno estatal o no? ¿O no hay ni una figura del Estado ahí? Hoy día hay solo inversores privados. ¿Y generalmente vienen de dónde? ¿De compañías de seguro? ¿De dónde vienen? No pueden estar relacionados. Con todo, igual en Chile hay una concentración económica que si uno le terminando la vuelta, igual en alguna parte... Va a llegar al mismo bolsillo. En alguna parte todos son cercanos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que esas cuestiones igual es bueno decirlas como son, ¿no? Sí. Pero la ley les prohíbe que tengan dueños cruzados, accionistas cruzados, directa o indirectamente. Son fondos de inversión generalmente, que hay como 50 en Chile operando. ¿Por qué esto? Porque la idea es que rentabilicen mejor los fondos de pensiones para tener mejores pensiones. Más competencia, las comisiones bajen, pero las rentabilidades de lo que se ahorra sean mejor. Pero era como lo que pasaba en un inicio. O sea, van a tener un mínimo garantizado en cuanto a la rentabilidad, ¿no? Ahora va a hacerse un sistema, mira, esta cuestión es bien interesante porque cuando uno hoy día le paga a la AFP, le paga un porcentaje de su sueldo. Sí. Independiente de cómo le vaya a tu fondo de pensiones. Sí. Ahora se van a alinear esas dos cosas, se van a poner en una misma línea de interés. Entonces tú le vas a pagar a la AFP, si tu fondo le va súper bien, tú le vas a pagar un poco más. Si tu fondo le va súper mal, tú le vas a pagar un poco menos. Entonces va a haber un alineamiento entre lo que tú pagas y cómo le va a tu fondo. Todas estas son medidas que van sumándose para que la AFP o los inversores le pongan más color en la inversión y rentabilicen mejor. Pero ¿quién nos garantiza que no se les va a hacer un traje a la medida como se hizo en el pasado? Porque las AFP como tal son muy distintas a cómo se concibieron, a cómo están ahora. Se han ido con el tiempo. Metamorfosis de la AFP. Sí, pues tuvieron varios. Es que ahora vienen varios cambios. Por ejemplo, se elimina el sistema de multifondos. Hay una cuestión aquí que yo quiero explicar porque de repente es media polémica, pero ustedes saben que hoy día hay del fondo A a L. De la ALE, sí. O sea, para abordar tu consulta hay como varias respuestas, porque hay, Víctor Hugo, porque hay múltiples medidas. Entonces no es como una sola medida que apunte. Van a haber inversores, por otro lado las comisiones se van a alinear con las rentabilidades, pero por ejemplo en materia de multifondos, claro, entonces la gente resulta que se cambia de multifondo porque piensa que le puede ganar al mercado. Sí, claro. Y sabes que si nosotros revisamos los datos los últimos 6 años, el 70% de las personas han perdido 1 punto por año de rentabilidad, lo cual incide pero considerablemente en su pensión. Entonces ahora las inversoras o la AFP van a tener menos libertad en términos de que no van a haber tantos multifondos, sino que uno va a entrar a un fondo de acuerdo a la edad que tiene. Mira, esto es como pensar lo mismo en los multifondos, pero al revés. Sí. Bueno, de hecho, a uno lo recomiendan. Según la edad que tienes tú, generalmente los asesores te dicen, no, mira, métete a tal fondo. Porque, claro, pero no es por fiado. Sí, no es por fiado. Sí. Porque, pero eso va a quedar como automatizado. Claro. Entonces, por ejemplo, una muchacha o un muchacho que entran a trabajar va... mira, estamos en el 2025. Pongámonos en el caso que alguien entró a trabajar a los 25 años, necesariamente nació el año 2000, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces va a estar en el Fondo Generacional 2000. Y esa muchacha va a entrar y sus inversiones, que van a estar en un inversor o en un FP, y que nosotros como gobierno esperamos que después pudiera haber un inversor público para que la gente, la que quiera, se vaya para allá. Sí. Eso no está hoy día en discusión en el Parlamento porque estamos en la implementación, pero es una posibilidad. Lo que va a ocurrir con los fondos de estas muchachas es que van a estar expuestos a inversiones de más largo plazo, más tiempo, porque tiene toda la vida por delante, pero también al principio va a poder asumir un riesgo mayor. Obvio. Es como que estuviera en el obvio. A. Después va a ir envejeciendo y va a ir transitando. Ella no se cambia. El mismo fondo lo va llevando según cambia la composición y se va poniendo más conservador. Ahora, estamos junto a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, ¿cuándo la gente, en el corto plazo, va a sentir la llegada de mejor pensión? Mira, aquí hay... En el corto plazo, ¿no? Sí. No cuando llega este cabro que tiene 30 años y se jubila, no. Sí. Ahora, para este año hay 4 fechas clave. A ver. Número 1, mayo. Empieza a operar el seguro de lagunas previsionales, que es un seguro que va a pagarle la cotización a las personas que hoy día están cotizando cuando queden sin trabajo y vayan al fondo de cesantía. A la AFC, ubican el... Sí, ya. Sí. Entonces una persona que sin pega va a la AFC, le entregan un subsidio, ¿cierto?, que le ayuda ese mes, pero resulta que como está sin trabajo, no le alcanza para pagar la cotización y queda con una laguna.
y ahora esa laguna se la va a pagar también ese fondo de cesantía. Entonces, primera cosa importante, que en mayo empieza el seguro de lagunas previsionales, beneficia a 6 millones de personas en el evento que queden cesantes, ¿ya? Luego, en agosto empieza la primera obligación de los empleadores y empiezan a cotizar. Atención, empleadores. Ya, es que aquí vamos. Sí, yo lo tengo clarito y ahí vamos a llegar al área Sí. chica los dos. Ya. Oye, pero empiezan con un 1% Pero ¿de dónde sale? de los empleadores, pues. Ya, pues. Bueno, pero en todo el mundo los empleadores se Un colocan. impuesto más. Pero todos tenemos que contribuir a la Yo no seguridad estoy diciendo, social. no estoy diciendo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que quede claro que ese 1% sale De los empleadores. de nosotros, Sí. los No del empleadores. No, el de los Estado. empleadores. No, No, de los sale del empleadores. empleado. No, de los que no vamos a empleadores, discutir porque- entonces eso. No, es que ahí no hay discusión, porque Sí, mira, pues, sí está claro. durante 43 años el 10% ha salido solo de los trabajadores. Y ahora va a seguir saliendo de los trabajadores, pero ahora se van a poner con una parte de los empleadores, ¿Cómo evitamos, ministra? como en el resto de los países. ¿Cómo evitamos la informalidad? Porque hay algo, y que yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay mucha gente que trabaja en la informalidad y hay otros que dicen, no me pague págueme el Sí. líquido, no me haga imposiciones. Y hoy día tenemos más encima una cantidad de gente trabajando en la informalidad tremenda. Oye, ¿Cómo para evitamos eso- eso? Tengo dos buenas noticias A ver. concretas. La primera es que la informalidad, aunque usted no lo crea, ha bajado bastante en el país, más de un punto. Ah, mira, Lo que pasa es que nosotros vemos de repente más gente visiblemente informal. No Ah. sé si me explico. Sí, o sea, sí. más vendedor ambulante. Pero en el dato de la formalidad propiamente tal ha bajado. De hecho, está en una de las cifras más bajas que ha tenido Ya, el pero país. ¿cómo? Porque Y yo las- escucho a mucha gente decir, claro, es re fácil, yo con mi cotización voy a tener que bancarme a alguien que no cotizó después. Claro, esa es parte de las fake news que andan dando Bueno, vueltas. por eso le estoy preguntando. Y en la fecha, mira, después viene el aumento de la PGU, pero abordemos lo de la formalidad, porque eso yo creo que es lo mejor que trae la reforma. Que esta reforma en enero le va a subir las pensiones a 1.400.000 pensionados actuales, después nos va a tocar a nosotros cuando nosotros nos jubilemos, pero que cotizaron para ellos mismos. Las mujeres que cotizaron 10 años ¿Ya? ya están pensionadas por retiro programado o por O- una compañía de seguro, ¿Ya? renta vitalicia. ¿Ya? A ellas se le va a sumar, si cotizaron 10 años, una UF todos los meses. Perfecto. Si cotizaron 15 años, una UF y media todos los meses. Perfecto. Entonces, Está premiando la formalidad. La formalidad. Buen punto. Hasta los 25 años, hasta 2 UF y media. O sea, llega hasta las 2:30. Claro. ¿Y eso cuándo se empieza a ver, en ministra? enero se empieza a pagar, junto con la Perfecto. pensión. Con la gente que ya está Sí. en proceso, está jubilada. que ya está jubilado, se jubile los próximos meses. Pero desde el mínimo o a cualquiera. No, desde 10 años en adelante. 10 años en adelante. Ahora, esto va a ir avanzando después, porque hay que pensar que estas son las mujeres que hoy día están jubiladas. Claro. Ellas ya no pueden cambiar su situación. No, ya. Pero las que estamos cotizando, después se nos va a ir exigiendo cada ciertos años, se va a ir sumando un año más. Porque esta reforma lo que promueve ya. es que uno cotice más. Sí, obvio. Y ahí tiene un incentivo concreto para cotizar más. Y en los hombres, mis queridos, les quiero contar que parten 20 años. Porque Ya. ustedes, a pesar de que se les exige el doble, son más que las mujeres. Pero espérate, increíble ¿son la 20 situación años de la y son 2 UF? Sí, ¿O claro. 20 años No, 20 años ya, 2 UF. Por lo menos, ya. Por lo menos. Oye, si nadie los quiere joder. No. Por el contrario, No, lo que no, queremos no, es igualdad no. de condiciones con las 20, mujeres. 20 años aunque sean interrumpidos. Aunque sean interrumpidos. Pero eso es para que reciben un tope máximo o mínimo de pensión. ¿Para quién va a No, funcionar eso? para ¿O todos para los que cotizaron 20 años. Para cualquiera. Claro. Así recibe una gran Sí. pensión o Sí. una pensión muy chica. Claro, porque la idea de esta reforma es incentivar a la gente que cotiza. No, está perfecto. Claro, porque Es que yo pensé que llegaba al hay al harta más abajo persona- nomás. No, al revés. Esta es para, mira, esta cuestión es bien particular, porque en la reforma de pensiones que hizo la presidenta Bachelet, al principio, ¿se acuerdan? Puso el foco en las personas que eran de los quintiles más pobres. De los quintiles, sí. Principalmente las dueñas de casa, porque trabajaban en la casa, pero nadie No les tenían pagaba. cómo Claro. cotizar. Y ahora esta reforma del presidente Boric se enfoca en los sectores medios que cotizando tienen bajas pensiones. Aquí hay casos típicos, ¿ah? La profesora de Estado, que Ya. cotizó 30 años. ¿Sí? Ella va a recibir 2 UF y media. Uno dice, cotizó 30 años, debería recibir 3 UF. No, pues tiene un tope de Pero 20. tiene un tope, porque este es un aporte solidario de esta generación a la que está jubilada. Pero nos tenemos que asegurar que después a los que están aportando también les toque. Entonces, por eso tiene un Ya, tope. y si cotizo Está 19 difícil. años, No te alcanza. no me alcanza. 20 años. En el caso de los hombres. De los Por Ya, ejemplo- una mujer, perdona, una mujer Déjate que... una pregunta aquí con respecto a Espérate, eso. déjame preguntarle esto nomás. Una mujer que cotizó 19 años.
1,9 UF todos Ah, los meses. es una, y si fueron 18, 1,8. 1,8. Ah, va en proporción. Sí, todo Ok, bueno, ya. y aclarar esto que a mí me resultaba como Mira. evidente, pero como me han hecho varias preguntas varias veces, no es un bono, no es que te lo pasen Ya. en enero y nunca más. Se suma todos los meses Todos los meses. ¿Dónde sale esa plata? del aporte solidario de esta generación que va a empezar a cotizar. Ah, perfecto. Con ya. el empleador. Ok, Y a ya. nosotros nos va a quedar registrado, no es que esa plata se nos vaya a perder. Después cuando nosotros nos jubilemos, Tiene que venir la vuelta de mano. po. claro, de vuelta en mano. Sí, el problema es que después cuando como vamos envejeciendo, después la fuerza Claro. laboral no va a ser tan fuerte como la fuerza pasiva. Por eso tiene un tope. ¿Me entiendes? Ya. Porque en el fondo, por ejemplo, mira, nos pasa en las antiguas cajas de Dipreque y de Capredena, nos pasa que ahí es solo aporte solidario, completo. Claro, El problema es que cada vez van quedando... menos activos. Claro, entonces los tenemos que financiar entre todos. Entonces ese ejercicio que se hace con ellos no se puede hacer con todo el país porque efectivamente estamos envejeciendo. Entonces aquí hay una combinación. Una buena parte va a capitalización individual, pero hay una parte que va a este seguro social. Equilibra un poquito. Sí. Algo. Mire, a mí me preguntan, Ya. Todavía el una Estado no mujer, cuesta nada. una mujer que ha cotizado 30 años ininterrumpido Ya. y va a jubilar con 40 años de cotización. ¿Qué pasa con ella en la 2 reforma? UF y media. 2 UF y media Claro. mensual. Sí. ¿En qué minuto el Estado se pone? El Porque Estado- está la PGU, que Sí. es plata que sale del Estado, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Ya. De nosotros, con nuestros impuestos. Sí, ¿cierto? con, del Estado. El Estado está compuesto por nosotros mismos que pagamos Sí. los impuestos. ¿En qué minuto el Estado se mete la mano al bolsillo y dice, ya, ok, vamos... A mí el discurso de mejoramos las pensiones y al final lo termino pagando yo, me hace bulla. Pero ¿quién más la va a pagar, por Roberto? El Espíritu Santo. No, ¿Qué pero el más? Estado... No, Nosotros pero espérate, mismos, ¿el pues. Estado cuándo se mete la mano al bolsillo? Todos los meses cuando paga la PGU, ¿sabes que paga 2.400.000 pensiones? Y Ya. el Estado, lo digo, de verdad somos todos nosotros, porque Sí, eso somos significa todos que todos nosotros. Entonces aquí, mira, esto opera así. O sea, el Estado es el gran pagador de pensiones en Chile. Paga las de la PGU, 2.400.000 personas. Paga las de Dipreque y Capredena, porque los pensionados de Dipreque y Capredena no alcanzan a financiar el 10% de su pensión. No alcanzan a financiarlo porque cotizan sobre un sueldo bajo, teniendo un sueldo más alto, o sea, el sueldo imponible es bajito, y la cotización es baja y además tienen carrera corta. 20 años los Sí, pues. oficiales. Sí, es rarísimo. Porque... Claro. Entonces ahí se paga casi toda por el Estado. Paga además las antiguas cajas, que todavía hay gente, y no poca. Y ojo, con tremenda jubilación. Sí, ¿eh? y no poca, Sí. claro, porque tienen pensión, tienen una tasa de reemplazo. Sí. Delante les decía los nombres técnicos, ¿no? Pero que en el fondo tienes una pensión que equivale a un porcentaje de tu salario. Pero en las cajas se te piden años cotizados. Entonces aquí está parte del seguro social, chiquitita, que se creó al lado de la capitalización individual que creció harto, que este beneficio por años cotizados exige cotizar. Si no, nos desfinanciamos como país. Entonces necesitamos cotizar. Ahora, ministra, el aumento del porcentaje de la cotización, ¿ok? ¿Cómo es? ¿Cómo es año a año y a cuánto llega? Sí, es lento, paulatino en el tiempo, porque nosotros sabemos que en Chile hay muchas empresas pequeñas que les cuesta más, les cuesta mucho más. De hecho, muchas empresas son familiares. Sí. Mira, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Las empresas van a tener un plazo de entre 9 a 11 años para incorporar este 7%. Ya, pero ¿cómo va? ¿Hay una Parte los obligación? primeros, sí, es una obligación. Parte en agosto, ¿Agosto de este año, con un punto. Un punto. Claro, el próximo año de nuevo un punto. ¿Ya? El próximo año otro más. ¿ya? Otro más, claro. El otro año también un punto Ya. y El después 26, empieza de 0,75. El 26 y 27 un son punto. un punto. Sí. Después empieza con 0,75. Pero ahí 28. se evalúa si se puede correr, cómo va la economía y si es necesario correrlo a 11 años. Ahora, Esto va con Ya, no, varias es que, formas de claro, evaluación. sí, si la economía está bien, a lo mejor Vamos puede seguir bien, a un punto claro. o seguir igual al, Sí, al pero además, 0,75. exactamente, Víctor Hugo, pero viene además con una medida que no es de pensiones, pero sí es de impuestos para las pymes, porque ustedes se deben acordar que en la pandemia a las pymes se les bajó la tasa del impuesto a la mitad, sí. al es 10%, verdad, es menos de verdad, la mitad, menos es de la verdad, mitad. Menos de la mitad. Claro, resulta Al que el 12, año ¿no? al 10 primero y, Y el año después se ajustó al 12,5. se ocultó al 12. sí. Claro, pero este año adivina cuánto les tocaba. Sí, ya supe, que nos toca el 20, El 25. 25. Entonces el presidente dijo, pongámosle una pausa a esto Sí. porque son dos esfuerzos muy grandes para las pymes. Sí. Entonces van a seguir con la tasa a la mitad de impuestos mientras nos vamos adecuando a esta otra parte de pensiones. Yo sé que a los empleadores le cuesta, pero también
quiero decir una cosa, que tener Pero mejores está bien. pensiones para el país es una Yo inversión. estoy de acuerdo. Sí, yo como empleador, yo estoy de acuerdo en que tengo que y estoy disponible para pagar mejores pensiones para que la jubilación sea mejor. Pero mi duda es la siguiente, sáqueme de la duda, ministro. Si yo, en el sueldo bruto de una persona, por ejemplo, hoy día le descuento entre todas las pito y flauta el 10%, ¿sí? Mañana le voy a descontar el 11%, el líquido de ello va a ser menos, ¿o no? Tú tienes que poner el 11 como el 1 como empleador. O sea, lo tengo que sumar al... Claro. Sí, ok. por eso un aporte el empleador. Por eso me queda Sí. la duda. Ya, ok. Después- Va para arriba, digamos. Claro. Sí, claro, si no... Igual esto va a tener efecto y por eso la idea es que sea bien paulatino y se va evaluando cada cierta cantidad de años. No, yo creo que sabes lo que nos pasó que cuando se hizo el cambio en el sistema de pensiones, bueno, que como nadie se pudo resistir, porque digamos que no había un parlamento para deliberar en 1981, el tema además es que todo quedó fijo. El 10% fijo, las normas de edad fija, no hubo actualización de parámetros. Y en 43 años Chile igual cambió. Demográficamente, Sí, laboralmente. Pero todo sentido de hubieron, la palabra pero hubieron cambió. muchos cambios, pues, ministra, también. O sea, antes tenía Sí. ¿cuánto? El 4,5 garantizado de rentabilidad. Y lo sacaron. También pudieron haber Sí, es hecho que un... eso no es tan así. Pero Es bueno, un hecho poquito un- parte de los mitos del sistema de pensiones. Sí. Se hicieron varios cambios, pero yo he escuchado muchas veces eso y créeme que a mí no me costaría nada porque al final diría, no, es verdad, les quitaron esto y le echaría la culpa a otro gobierno, pero no es tan así. Ministra, la compensación, y porque acá lo pregunta un auditor, un teleoyente, dice, para las pymes que estamos empezando y tenemos trabajadores, se nos complica más y se pone cuesta arriba cada vez más. Sí, es ¿Qué le difícil. puede decir usted a esa persona? Sí, que efectivamente para pensar en que las pymes que están empezando, la idea es que puedan junto con hacerse cargo de estas obligaciones que sin duda les van a costar más, el gobierno ha tomado otras medidas, como por ejemplo, y aprovecho a pasar el dato porque tengo la impresión que no todas las pymes lo saben, A ver. que se inscriban en el sistema de compras públicas en la parte de lo que se llama compra ágil. Y lo explico en 2 segundos. Por la compra del Estado. Claro, Mm. porque ahí tienen un gran mercado para participar y son compras de hasta por 6 millones de pesos que uno puede hacer directamente, un municipio, un servicio público, sin pasar por este trámite más engorroso de la licitación, Claro. pero que hoy día se aumentaron, antes se podía vender solo 1 millón de pesos y ahora hasta 6 millones ¿Y se hizo pensando en eso? y solo pymes. Está bien, pero Porque el los porcentaje- arreglines es la compra de los municipios. No, pero en las compras públicas no. Tienen reglas súper claras. Súper claras. ¿Sabes por qué? Porque toda la oferta es pública. Entonces tú estás viendo lo que tu competidor está ofreciendo. No es tan... ¿Y eso se hizo pensando en eso? En las pymes. En las pymes. Porque el problema que tenemos, yo les voy a contar una cosita, miren. Las pymes dan mucho trabajo. ¿Ya? A mí me encanta hacer dibujitos. Yo soy igual. Yo soy de rayar. Mucho trabajo. Pero en el mercado tienen una participación que va entre el 13 y el 15%. O sea, quienes venden en realidad son las grandes. Pero, perdona, ¿ese 13-15% es nuestra participación en el mercado laboral No. o en los ingresos? En Venta, venta. claro, Venta. en venta, ok, claro. sí. En el mercado laboral, al revés, tienen el 70% de las pymes. Entonces, dan harta pega, Pero, pagan bajo salario, son las que pagan más salario mínimo, Sí, claro. porque tienen bajo nivel de venta. Entonces, lo que hay que hacer es que este pedacito del 13% hay que abrirlo. Y por eso se abrió Agrandar la torta. agrandar la torta para las pymes, porque además pasa esta otra cuestión que las pymes generalmente le venden no solo al público, sino que también a grandes empresas que se demoran en pagarles. Entonces están así como... las bicicletas famosas. Claro. Ese es un tema que también se puede hacer, que las grandes El empresas pago o a el 30 Estado días. o el pago Bueno, a si hay 30 una días. ley de pago, Sí. ¿Quién la no me cumple? acuerdo cómo se llama, que le Va- dice Piñera, que lo pago el 30 días. ¿Y quién la cumple? Que no paga, no a nadie. Po. Claro. Y En- ahora se le en querían Chile, hacer po. algunos cambios para ver si podía resultar más efectiva. Ya ha tenido harta resistencia. ¿Qué Es es bien lo que- complicado. Todos hablamos de las pymes, pero a la hora de apoyar a las pymes somos bien... Yo Poco destaco, fíjese que yo cumplidores. destaco algo. Destaco lo que dijo usted del impuesto, y es verdad. Nos subía, nos pegaba un pencazo tremendo. Y ya hay un manejo del impuesto que en vez del 25 se mantuvo en el 12. 12,5. Y eso es cierto. Y eso se agradece mucho por lo demás. ¿Cómo hubiera gustado a usted que hubiera quedado? Si usted le da la potestad a la ministra y le dejara, haga una reforma, ¿cómo lo hubiera dejado usted? A mí me habría ¿Cómo le hubiera gustado? Me habría gustado que hubiese sido una parte solidaria más grande.
O sea, más grandecita. de la imposición, de las cotizaciones, claro. una parte de un fondo solidario mayor. Mayor, claro, para poder subir más las pensiones, porque en el fondo, esto que les comentaba, que hay gente que cotizó 40 años, igual nosotros le vamos a entregar 2,5 UF, en vez de 4 UF, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que igual es un buen avance, Pero, por ejemplo, mi suegro, que le mando saludos a Fernando, que es pensionado, ¿ok? Y mi suegra también. Tienen un 86 años. Ellos, entonces, para ser práctico para la gente, Sí. ¿cuándo van a empezar a ver este aumento de su pensión? Bueno, primero en septiembre, porque en septiembre sube la PGU a 250 para los los de 82 años o más, además de los pensionados de invalidez. ¿Ya? ¿Ya? Y después en enero. Ellos son pensionados de este sistema o Sí. de las cajas. No, de este sistema. Si son de este sistema, en enero sube 1.400.000 pensiones. Entonces, si su Que sueldo- vienen de la mano de lo que dijo usted de... retiro programado o de renta vitalicia, Sí. pero si cotizaron 10 años o más Sí. o 20 años o más. Aquellas personas que cotizaron menos de 10 años, en el caso de las mujeres, Le o va a menos de 20, Subir solo la PGU solo la PGU. o las mujeres además van a subir por la compensación por expectativa de vida. Ya. Pero eso igual es menos, es un aporte que lo que hace es que, mira, yo le voy a contar una cosa, que una mujer con un hombre se jubilan el mismo día con la misma plata y a la misma edad y resulta que la pensión de la mujer es un 11% más baja ¿Y que por la qué? del hombre. Por las porque expectativas de vive vida. más. ¿Y eso no se Entonces, puede arreglar? Eso se va a arreglar ahora con Ya. el seguro social también. Ya. El tema es que como es un 11% más baja la pensión, Roberto, uno tiene que preguntarse de qué tamaño son las pensiones en Chile. De FP me refiero, porque la PGU va por otro carril, ¿no? Sí, va por otro. Y son tan bajas que si uno sube el 11%, resulta que la mediana de las pensiones de las mujeres son 46.000 pesos. Entonces el 11% son 5.000 pesos. 5.000 pesos. Entonces se le tuvo que poner un piso al beneficio de 10.000 pesos para arriba, porque si no nos iba a pasar muy parecido a lo que pasó con la ISAPRE y con otras normas que parecen una burla, ¿no? Ministra, ¿usted recibió críticas por ser conciliadora? De lado y lado. No, le pregunto, le estoy preguntando. ¿Recibió críticas de lado y lado? ¿De su lado por sobre Sí, todo? de los dos lados, pero ¿sabe? ¿Pero le quedó una sensación grata? No, yo estoy contenta por haber avanzado. Me habría gustado avanzar más, pero nada detiene que después se pueda seguir avanzando. O sea, es un gran logro haber, valga la redundancia, logrado Sí, claro. un acuerdo de pensiones cuando se venía hace tantos años tratando de hacerlo. Tratando, claro. Mire, yo le voy a hacer una pregunta que me acaba de llegar. Dice, ¿qué pasa con las personas que hemos trabajado como honorarios y en la actualidad tenemos 60 años y tengo que devolver el dinero de la AFP en la devolución de impuestos y resulta que igual sacaré el mínimo de jubilación, ya que antes no lo descontaban? Claro. Los honorarios, como esa persona que nos consulta y que es mayor, quedaron en la situación más compleja porque seguramente, como la cotización obligatoria para los honorarios, lleva tan pocos años, esa persona estuvo la gran cantidad de la vida sin cotizar. O sea, la gran cantidad de años de la vida sin cotizar. Entonces, cuando empieza a cotizar, si tiene 60 años, hay que pensar que la ley excluía, en todo caso, a la obligación de cotizar a las personas mayores de 50 si eran mujeres y 55 si eran hombres, porque ya no vale la pena tan tarde empezar a cotizar. En el caso de esta persona de haber tenido menos de 55 años varón, Sí. cuando empezó la ley, pero igual no va a alcanzar a juntar una cantidad Ahora, suficiente. ministra, Entonces, a él la PGU nomás, es lo que lo va a ayudar. Hay muchísima gente que trabaja para el Estado, en los Sí. municipios, en distintos estamentos. Yo conozco una persona Sí. puntual que la Harta. conozco hace 11 años, lleva 11 años boleteando. Sí. O sea, ¿es un mal empleador el Estado? Hay personas que están en honorarios para el Estado y para privados. Y ahí tenemos una dificultad importante. Por eso ¿Por qué? Primero, miren, el caso de los municipios yo creo que ha sido el más polémico porque parece que cuando hay cambio de administración municipal, mucha gente es desvinculada. Y después demandan y los tribunales laborales le restituyen sus derechos previsionales. Los municipios después le tienen que pagar la Sí, cotización. claro, casi todos los Pero es juicios los un pierden. largo sufrimiento para la persona. Lo importante es que las personas se vayan incorporando paulatinamente a la cotización y por eso los honorarios ya se están incorporando desde hace algunos años, pero esto es como
ir llenando un chanchito de GREA, pues, del ahorro previsional. Entonces se va demorando la plata en poder dar una buena el pensión. tema es lo que le pusieron a ellos. Dice, yo llevo 23 años en el municipio. Sí, El pues. tema de los municipios es terrible. Es porque complejo, porque sí. esa gente que lleva 23 años en un municipio a un horario, empezó recién hace poquito con un porcentaje así. Y con un porcentaje pequeño. sí. Bajísimo. Sí, no es una realidad. Es la más dramática, yo creo que de la gente que trabaja remuneradamente son los honorarios. Porque igual hay gente que trabaja mucho sin tener ninguna ¿Y qué va a remuneración, hacer que el también es Estado? dramático. Porque el principal contratante del horario es el Estado. Bueno, lo que hace el Estado, que somos nosotros mismos, es pagar la PGU. Y lo que ha estado haciendo activamente es el traspaso, pero mire, esto es un camino que se inició, que es el traspaso de los honorarios de la contrata, pero a nivel central. Para avanzar en los demás trabajadores públicos hay que tomar decisiones que son mayores y que tienen que ver mucho con también modernizar la labor del Estado. Porque tenemos ahí un tremendo desafío. Igual esa es conversación larga. Pero yo creo que es importante hoy día ver que tenemos muchas situaciones de gente que, por ejemplo, mire, en los 80 trabajó en el PEM y en el POJ. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, Sí, claro. ¿cómo me voy a acordar? Los El astronautas. PEM y el POG. Fuimos muy pobres en los 80. Muy. Y hoy día esa gente hoy día también está en una situación muy complicada. Entonces, uno puede encontrar muchas situaciones injustas. El tema es cuáles podemos abordar ahora y cuáles tenemos que abordar después. Ministra, porque me están haciendo todo tipo de gestos para cortar, por favor, sí. Pero me queda una sola cosa. No le voy a preguntar si es candidata o no, porque no es candidata. Usted es ministra del Trabajo y está en su pega. ¿Le gustaría ser candidata? Pero desde el foro interno. No desde, no me dé respuestas políticamente correctas. ¿Le gustaría? Y mira, el tiro va a los lados, para donde todos los asesores van. ¿Le gustaría? Pero ¿por qué me echan la... ¿Le gustaría Ya a le- Janet Jara, en lo personal, ser candidata a la presidencia de la República? Se lo voy a responder de la siguiente forma. Me encanta tener la responsabilidad de ser ministra del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias por la entrevista. Ministra Janet Jara, un agrado realmente. Un agrado para mí también. Espero que para la gente también haya sido muy clarificadora. Hablamos harto, claro, podríamos haber hecho muchas más preguntas, pero se agradece el tiempo de la ministra. Nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa cortita y ya volvemos. Estuvo buena.